¿verdad? Ángulos congruentes son ángulos que miden lo mismo. En este caso, en geometría, nosotros lo tomamos como, en vez de usar la palabra iguales, usamos la palabra congruentes. Cuando decimos congruentes es que sus lados miden lo mismo, ¿verdad? Congruentes decimos que miden lo mismo. Ahora, ¿cómo ustedes creen que se puede hacer esa parte? ¿Cómo demostrar ¿Con un eso? círculo? Sí, ¿cómo con un círculo? Porque me dice que Con lo un círculo. demuestre. Me dice que lo demuestre. ¿Cómo lo demuestra? Oh, ya entendí. Me dice que demuestre que un hectágono que tiene todos sus lados congruentes y está circunscrito a un círculo, un hectágono regular, eso me pide que demuestre. Que un hectágono que Tienes tiene que sus lados dibujar, congruentes. Ajá. tienes que dibujar las líneas de punto A a punto B, C, D, hasta que sacar los 7 lados, supongo. Correcto. Pero hay que dibujarlo a partir de qué? Hay que dibujarlo a partir de un círculo. O sea, otro círculo. Hay que dibujarlo a partir de un círculo. Pero para eso tengo que saber que es un triángulo, que es un hectágono circunscrito y que es un hectágono inscrito también. Entonces veamos, busquemos acá. Y veamos a ver a dónde está. Ok, esa figura que está ahí, ese polígono que está ahí, ¿está circunscrito o está inscrito? Que es circunscrito y la otra palabra que dijo. Sí. Ajá. Entonces tenemos que seguir buscando a dónde está esa definición. Seguimos buscando. Seguimos buscando. Y nos quedamos aquí. Todas estas son figuras, son polígonos que están dentro de un círculo. Este es un triángulo que está dentro de un círculo. Entonces, si está dentro de un círculo, ¿cómo creen que se llama? ¿Cómo era? Veamos, aquí en esta parte, aquí está esa definición. Vamos a ver si la identifican. Ahora, si yo veo eso, si yo veo ese dibujo que yo tengo ahí, puedo decir que el círculo está inscrito o que está circunscrito. Voy a moverlos, no se vayan a marear. Aquí. ¿El círculo está inscrito o está circunscrito? Está circunscrito. Leamos la definición. Al círculo que define estas... Aquí, esta. Dice a los segmentos OH, o sea que van desde el centro hasta este punto, OH sub 1, OH sub 2, hasta llegar a sub H sub N, que en este caso es H sub 5, ya sería 1, 2, 3, 4 y 5, H sub 5, así se dice cuando tengo este número acá abajo. Se lee sub 1, sub 2, sub 3, sub 4, sub 5, ¿verdad? Se le llama apotemas. ¿Qué es el apotema entonces? Es una línea que va desde el centro de un polígono hasta uno de los lados del polígono. En este caso es un polígono regular que se llama pentágono. ¿Y por qué se llama pentágono? Porque tiene 5 lados. Entonces, una línea que va desde el centro hasta uno de los lados, pero forma un ángulo perpendicular. O sea, forma un ángulo de 90 grados. A eso se le llama apotema. Porque yo puedo hacer otra línea, una línea que vaya de aquí hasta acá. No necesariamente al extremo, pero que vaya hasta acá. Esa no sería perpendicular. Entonces no puedo decir que ese es apotema. El apotema es una medida que va desde este centro, desde el centro del polígono hasta acá. Ojo, todavía no he tomado en cuenta el círculo. Todavía estoy hablando del polígono, ¿verdad? Que va desde el centro hasta acá. Eso se le llama apotema. Y dice lo siguiente: los apotemas son congruentes por tanto la circunferencia de centro O y radio OH
acá, radio OH, pasa por todos los puntos H1, H2, H3, H sub n. Al círculo que define esta circunferencia se le llama círculo inscrito en el polígono regular. Círculo inscrito. Entonces, círculo inscrito significa que está dentro del polígono. Circunscrito significa que el polígono está dentro del círculo. Ya. ¿Ya se entiende la diferencia? ¿Sí? Ahora sí. Inscrito es que el círculo está dentro del polígono. Circunscrito es que el polígono está dentro del círculo, que no es lo mismo. Entonces veamos si vemos esa definición acá arriba. Acá. Inscrito, así es. ¿Vean? Polígono. Este es un círculo circunscrito. Acá. Inscrito. Porque está afuera. Lo que está dentro, ¿qué es? Lo que está dentro es el polígono. No necesariamente va a ser un hexágono. Puede ser un pentágono, puede ser un uniágono, puede ser un decágono, ¿verdad? Puede ser cualquiera, no importa la cantidad de lados. Siempre que esté dentro, decimos que el círculo está circunscrito. Ok, ya sabiendo eso, entonces voy al ejercicio, el ejercicio que estamos viendo. Y el ejercicio que me pedía que demostrara, pero que demostrara ¿qué? Que un heptágono que tiene todos sus lados congruentes y está circunscrito a un círculo es un heptágono regular. Ajá. ¿A qué me refiero? Aquí hay otro concepto también. ¿Qué significará un heptágono regular? ¿Qué es más o menos? Que todos sus lados son congruentes. Correcto, que todos sus lados son congruentes. Un heptágono regular es que todos sus lados son congruentes. Entonces, cuando hablamos de polígono regular, en este caso específico es un hectágono, pero no siempre va a ser así. Cuando hablamos de polígono regular, decimos un polígono que todos sus lados son congruentes y podemos decir que todos sus lados miden lo mismo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tendría que hacer ahí en ese ejercicio? Sabiendo ya todo eso. Dibujar el heptágono dentro del círculo. Exacto. Eso habría que hacer. Y para eso tengo que seguir el procedimiento que lo decía arriba. Cómo dibujar esos hectágonos. ¿Verdad? Entonces, viernes, sábado y domingo van a estar entretenidos dibujando. Con lápiz, con compás y con regla. Van a pasar. En realidad no son tantos ejercicios. Es más, en uno solo le piden varias cosas. Veamos el otro. Dice, ¿cuál es la medida del radio? Este ejercicio de acá. ¿Cuál es la medida del radio del círculo O? Si DC es igual a 12 centímetros y BC es igual a 8 centímetros. La recta DC es tangente al círculo y la recta AB pasa por el punto O. ¿Alguna idea de cómo resolver ese ejercicio? Me dan la medida de DC, la medida que va de aquí hasta acá. Me dan la medida de AB, la medida que va de aquí hasta acá. ¿Qué es tangente? Ah, eso, que es tangente. ¿Qué podríamos decir de la tangente? ¿Qué es una recta tangente? Entonces me voy acá a la definición de tangente y la encuentro aquí cerca. ¿Qué es una recta tangente? Dice, una recta tangente o una tangente de una circunferencia es la recta que toca a la circunferencia en un y solo un punto. ¿Verdad? Dice que en un y en un solo un punto. ¿Se entiende esa parte? Es la recta tangente. Es una recta que toca la circunferencia en un solo punto. Por eso ustedes escuchan la famosa frase, se fue por la tangente. Cuando alguien dice eso, se fue por la tangente, quiere decir que está evadiendo el problema. Le preguntaron algo específico y solo lo mencionó y después se fue. Como nuestro querido presidente, algo así.
¿verdad? Bueno, si ustedes son cachurecos, perdón, pero o sea, así es. No, Espero no ofenderlo. No, mentira. Bueno, no, sí es cierto. Sí, perdón. Entonces, esto es la tangente que toca la circunferencia. Si volvamos al ejercicio acá. Volvamos al ejercicio y ahora dice, ¿cuál es la medida del radio del círculo O si DC mide 12 centímetros y BC mide 8 centímetros? La recta DC es tangente al círculo, o sea, la toca en un solo punto. Y la recta AB pasa por el punto O. ¿Cómo creen ustedes que sería en este? En este caso, ya me pide una medida. ¿Qué medida me pide? Me pide esta medida de aquí. Porque esta línea que va desde el punto O hasta D, ese es el radio. El radio es la mitad del diámetro. ¿Saben qué es el diámetro? No. ¿Saben qué es una cuerda? Sí. ¿Qué es una cuerda? Es la línea trazada del punto A a B. Ajá. ¿Qué es el diámetro? No, ahí sí no. Ok. El diámetro es una cuerda, pero tiene una característica especial. La característica especial es que pasa por el centro. No. Entonces, en este caso yo puedo decir que la recta AB es el diámetro. Entonces, el radio es la mitad del diámetro. Entonces, el segmento de recta OB es un radio. El segmento de recta OA también es un radio, porque va del centro hasta el punto A. Y el segmento de recta OD también es un radio, porque va desde el centro hasta un punto de la circunferencia, hasta el punto D. ¿Verdad? Entonces, esa es la diferencia entre diámetro, entre cuerda, entre tangente y nos falta una más, nos falta una recta más que podemos encontrar aquí, la recta secante. ¿Cuál será la recta secante? Ya tenemos la tangente y está la secante. La secante es una recta que pasa por el círculo, ojo, pasa por el círculo, no está dentro del círculo. No es como el diámetro, que el diámetro está dentro del círculo. Que pasa por el círculo, pero corta el círculo en dos puntos. Corta la circunferencia del punto, perdón, corta la circunferencia del círculo en dos puntos. Entonces, yo puedo decir que la recta AC, que va desde A hasta C, es una recta secante. Pasa por el diámetro, sí, pasa por el diámetro, pero es una recta secante, porque esta recta no termina aquí en el círculo, sino que sigue. Entonces, esta es una recta secante, porque corta la circunferencia en dos puntos, en el punto A y en el punto B. Ahora, ¿cómo creen que se hacen este tipo de ejercicios? ¿Alguna pregunta? Perdón, ¿alguna pregunta? ¿Alguna sugerencia? Con un transportador. Con el transportador. Me está pidiendo la medida de OD. ¿Cuánto mide OD o cuánto mide OB? ¿Sería 4? ¿Por qué? Porque dijo que mide la mitad de la AB. Ajá. ¿Sabemos cuánto mide AB? No, un momento. No, no sabemos cuánto mide AB. Sabemos cuánto mide desde este punto hasta este punto. Desde aquí, desde D hasta C. Sabemos que mide 12. Sabemos cuánto mide desde B, o sea, desde este punto hasta este punto. Sabemos que mide 8. ¿Cuánto medirá esto de acá? ¿Creen ustedes? Ahora, en este punto ya tengo que recordar todo lo que he leído antes. Entonces, ¿qué hago? Voy a la parte de arriba y busco si hay algún ejemplo parecido a esto. ¿Verdad? Y tiene que ser un ejemplo que tenga números, ¿ok? Sigo buscando, no encuentro. Sigo buscando, no encuentro. Acá, y acá me encuentro con esto. La recta que yo les estaba mencionando.
Esta es una cuerda, una recta que corta el círculo 2 puntos. El diámetro sigue siendo una cuerda, pero que pasa por el centro. La secante, una recta que pasa por el círculo. Aquí solo falta la tangente. Ahora llego acá y no hay ejercicios con números. Entonces, bajo, sigo buscando alguna parte de la teoría que me pueda ayudar. Aquí es como dibujar círculos. No me sirve. Sigo buscando a ver si encuentro algo y acá encuentro algo parecido. Encuentro algo parecido, pero no es todavía. Entonces sigo buscando a ver si hay algo. Y no encontramos nada. Entonces, aquí, ¿qué se les ocurre hacer? Ya. Centrémonos ahora en ese dibujo. ¿Qué se les ocurriría hacer ahí? Dibujar el círculo y dibujar el círculo y con un transportador encontrar el radio del círculo bajo. El transportador me sirve para medir grados. O sea, sería buena idea si estoy midiendo grados. Pero aquí no estoy midiendo grados. Acá lo que estoy midiendo es distancia. Tengo que medir esta distancia. Sería con la regla, no, la utilizaría. Puedo hacerlo con la regla. Ojo, puedo hacerlo con la regla. Pero para poder usar la regla, tengo que saber cuánto mide este círculo. Y eso es lo que no sé. Eso es lo que me están pidiendo. O sea, no sé cuánto mide este círculo para poder dibujar. Recuerden que para poder dibujar el círculo, pongo la punta de metal del compás aquí y lo abro hasta acá. Y de ahí parto para dibujar el círculo, ¿verdad? Pero en este caso no puedo hacerlo porque no sé cuánto mide ese círculo. Y además es lo que me están pidiendo. ¿Qué se les ocurre hacer ahí? Utilizaría lo que es el arco. ¿El arco? ¿Cuál arco? Es que más arriba está el ejemplo que dice que hay 3 tipos de arco. Ajá. Busquemos eso entonces. Vamos a ver. Dice que el arco de un círculo es una parte continua de la circunferencia. ¿Qué página? Para que lo vea Carlos también. 85. 85. Esa. Ok. ¿Dice cómo encontrarlo? ¿Dice cómo encontrarlo? ¿Hay alguna fórmula? No, ¿verdad? No dice cómo encontrarlo. No. Ahora, ¿y qué les parece si aquí, en este ejercicio, formamos un triángulo? ¿Verdad que ahí se puede formar un triángulo? Sí. ¿Sí? ¿Y qué característica, qué tipo de triángulo sería el que se forma ahí? Un triángulo, no, un momento. ¿Recuerdan los tipos de triángulos que existen? ¿Qué? Adentro. ¿Recuerdan los tipos de triángulos que existen o no lo recuerdan? Tiene que ver algo con equilátero. No. No, en este caso no. Entonces no. No. Existe, vean, existe el triángulo rectángulo, que el triángulo rectángulo tiene un ángulo recto, el triángulo isósceles, que tiene dos ángulos iguales, el triángulo ya hablando de los lados, lo que su compañera mencionaba, equilátero, que sus lados miden lo mismo, isósceles, que solo dos de sus lados miden lo mismo,
existe el obtusángulo que tiene uno de sus ángulos obtusos, rectángulo, uno de sus lados mide 90 grados. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que podemos usar ahí. Formar un triángulo. Si formamos un triángulo, ¿cómo nos quedaría? ¿Cuánto mediría este lado? Aquí estamos formando ese triángulo. ¿Cuánto mediría este lado? ¿De D a C cuánto mide? De D a C 12. 12. De O a C, ¿tenemos esa medida? Sí, también. De O a C. Yo creo que no. No, ¿verdad? Tenemos la medida de B a C. O sea, desde este punto. Desde este punto hasta este punto. Entonces, a nosotros nos faltaría encontrar la medida de OB. Ay, me cauterícelo. ¿Cómo la haríamos? ¿Sería 4? Así a simple vista parecería 4. ¿Qué dice usted, Alexia? ¿Tendrá razón así a simple vista decir que esa es 4? A ver. Y le diré que esa es la respuesta. No, Esa es la respuesta. ¿Y por qué 4? Ajá. Carlos, ¿por qué es 4? Carlos ya lo descubrió. He dicho que la secante de A a B, Ajá. adentro es la mitad de O, o sea, 4. Ajá. ¿Entendió, Alexia? Bien. Si yo mido esto, yo mido de C hasta B, me dice que mide 12 centímetros, ¿verdad? Si yo la cierro acá, como esta es una recta tangente, entonces si yo cierro esto, este se va a ir cerrando hacia acá y este se va a ir cerrando hacia acá, ¿verdad? Entonces esta medida va a caer en B. Este punto D va a ir cayendo en B. ¿Se entiende más o menos? Visualícenlo como que está haciendo esto, ¿verdad? Está acá y lo voy cerrando, entonces voy cerrando acá. El punto D se va cerrando, cayendo hasta caer en B. Pero ¿cuál sería la diferencia que hay entre DC y BC? Sería de 4 centímetros. Porque una mide 12 y la otra mide 8. Sí, ¿verdad? Entonces, yo la cierro eso, el punto D cae en B, y sabemos que esta diferencia entonces era de 4 centímetros. ¿Sí lo entendió esa parte? Sí. Y OD y OB miden lo mismo, porque ambos son radios. Porque el radio, la única característica es que va desde el punto O hasta un punto de la circunferencia, no importa cuál, hacia un punto de la circunferencia. En este caso puede ir de O hasta B o de O hasta D. Entonces mide 4 centímetros. ¿Se entendió? Sí. Bien. Entonces, para los demás ejercicios, ustedes tienen que pensar así. Primero tienen que haber dormido bien, ¿verdad? Después tienen que estar concentrados en esto. Yo sé que se escucha como que me tengo que imaginar cosas, pero prácticamente así es. Aquí nos imaginamos que D se movía hasta B. Que D se movía hasta B. ¿Por qué? Porque nos tenemos que imaginar cosas. Entonces, eso es en todos estos ejercicios. La mayoría son de lógica, ni siquiera hay que calcular nada, ¿verdad? Y los